a la cuarta sesión del ciclo de transferencias técnicas del programa ya del equipo de envejecimiento titulado Consideraciones para el abordaje integral en la atención de salud para las personas mayores. Es una instancia organizada por todo el equipo de envejecimiento de nuestro ministerio. En esta oportunidad nos acompaña la nutricionista Gilda Herrera, del Departamento de Nutrición y Alimento, de la División de Políticas Públicas de nuestro ministerio. Gilda, para contarle un poquitito de ella, es nutricionista, tiene un magíster en nutrición, tiene vasta experiencia en el servicio público y conocimientos en las áreas de nutrición clínica, alimentación colectiva y salud pública. Ella ha trabajado de manera intensa en la estrategia de micronutrientes, en nutrición enteral domiciliaria, en pesquisa neonatal, en patrones de referencia nutricional, en envejecimiento, en nutrición para personas celíacos, por mencionar algunas. En esta oportunidad, Gilda nos acompaña, muchas gracias Gilda por estar aquí, y va a referirse al tema de factores de riesgo nutricional que influyen en el estado nutricional de las personas mayores que se encuentran institucionalizadas. Muchas gracias Gilda, y te dejo para que puedas compartir e iniciar tu presentación. Les recuerdo a los que están conectados que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y que durante el transcurso de la exposición les vamos a compartir el link de asistencia. Gracias Gilda, puedes comenzar. Muchas gracias, Carla. También para mí es un agrado estar hoy día dando una presentación con respecto a los riesgos de nutrición que influyen en el estado nutricional de los adultos mayores institucionalizados. Para comenzar, no sé si me escuchan bien o hay algún problema. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces voy a comenzar con la presentación. Y solamente voy a dar una descripción general en relación a cómo hemos nosotros ido aumentando las prevalencias, ¿cierto?, de personas mayores de 60 años a nivel del mundo. Esto quiere decir que en el año 2015, ustedes ven acá en este mapa, ¿cierto?, más del 30% de personas mayores de 60 años las encontrábamos prácticamente en muy pocos lugares del mundo, en pocas regiones. Y la proyección que hacemos para el 2050 es lo que ustedes ven en azul, ¿cierto? Que es un 30% de personas que tienen más de 60 años. Y acá pueden ver Chile va a ser uno de aquellos países que va a tener una alta prevalencia de personas mayores a nivel de toda la región. Esto quiere decir que en el 2030, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. En el 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado a 2.100 millones, y se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre el 2020 y 2050 hasta alcanzar los 426 millones. Es así que, dado este aumento, ¿cierto?, de esta población de personas mayores, es que la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2020 declaró la década del envejecimiento saludable 2021-2030, y es la principal estrategia para construir una sociedad para todas las edades. Las 4 áreas de acción de la década son: 1, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. 2, asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Ofrecer atención integrada, centrada en las personas y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores. Y el último, el 4, es brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. En este punto, brindar acceso a la atención a largo plazo, la disminución de la capacidad física y mental puede limitar la capacidad de las personas mayores para cuidarse a sí mismos y participar en sociedad. El acceso a los cuidados a largo plazo de buena calidad es esencial para mantener la capacidad funcional, disfrutar de los derechos humanos básicos y vivir con dignidad. Además, es fundamental apoyar a los cuidadores para que puedan brindar la atención adecuada y también cuidar su propia salud. Esto es sumamente relevante, ya que ya cuando se habla de una década en que tenemos que darle prioridad a esto, es que tenemos que empezar también a tomar
acciones que puedan de alguna forma llevar a cabo que se logre alcanzar esta meta. Si hablamos de la epidemiología nutricional en personas mayores en nuestro país, en Chile la población de personas mayores de 65 años asciende alrededor de 2 millones y corresponden a un 11,4% de la población total. Si incorporamos el grupo de 60 a 64 años, la población de personas de 60 años o más sería de 2.850.171 y se proyecta que el grupo de 65 años y más aumente hasta alcanzar y sobrepasar el grupo etario entre los 0 y 14 años según lo último indicado por el INE 2017. Si ustedes ven esta gráfica, en el año 1950 a 2050, ¿cierto? Hay una exponencial aumento, ¿cierto? Un acelerado aumento, un proceso que va continuo a través del tiempo, y del 6,9% de personas mayores proyectamos que al año 2050 sea alrededor de 30,7%. A mediados de siglo, alrededor de 1 de cada 3 personas tendrá 60 años y más. ¿Qué nos dijo la última encuesta nacional de salud con respecto al estado nutricional de las personas mayores? Acá ustedes pueden ver lo que nos entregó esta encuesta, es que la mayor parte de la población se encuentra con una malnutrición por exceso, entre el sobrepeso 41,20% y la obesidad de 34,5%. El enflaquecido era un grupo que llegó al 1,5%, el bajo peso, y la obesidad mórbida al 1,10%. Si esto lo llevamos nosotros a los resultados que tenemos en el informe nutricional que hacemos acá en el Departamento de Nutrición con las personas mayores bajo control en el servicio público, ustedes pueden ver acá que es un poco distante en relación a lo que es el bajo peso, que nosotros decíamos que 1,5 era el porcentaje que nos daba la ES 2016-2017, y acá nos da que es un 9,39%. En personas mayores, la malnutrición por exceso alcanzó un 54,58%, en tanto, como yo les mencioné, el bajo peso sí también está aumentado, y vamos a ver en qué grupo poblacional se encuentra mucho más acrecentado este dato. En el caso de las mujeres, en el año 2020, las mujeres mayores presentaron mayor prevalencia de malnutrición por exceso, 57,01%, en comparación a los hombres con un 49,36%, manteniéndose esta tendencia a la prevalencia de obesidad que supera en 9,78 puntos porcentuales a los hombres. Esto quiere decir que las mujeres se encuentran con mayor problemas de malnutrición por exceso, lo cual también implica que pueden tener enfermedades asociadas a esta condición de salud. Y acá ustedes pueden ver por grupos etarios, en los grupos de 65 a 69 años, claramente nosotros vemos que tenemos mayor obesidad, igual que también tenemos mayor sobrepeso, un 31% como estado nutricional normal, y el bajo peso es de 5,90. De la población de 70 a 74, ¿cierto? Bajamos la obesidad, más o menos mantenemos el sobrepeso, lo mismo para el estado nutricional normal, y aumentamos un poco lo que es el bajo peso. Cuando llegamos a la población de 75 a 79 años, el obeso baja, ¿cierto? Y aquí ven ustedes ya que empieza a ascender en la población con bajo peso. Y a las personas mayores de 80 años y más, claramente, ¿cierto? Empieza a disminuir el sobrepeso y la obesidad, y empieza también a aumentar el bajo peso. Esta condición de bajar de peso en estas etapas de la vida trae problemas, trae enfrentar algunos problemas, no solamente de salud, sino que también de aquellas relacionadas con su propio sistema, se puede decir, de fisiológico. Por otro lado, el sedentarismo en personas mayores alcanzó un 94%,
fueron sedentarios los últimos 30 días, no practicaron deporte, realizaron actividad física fuera de su horario de trabajo durante 30 minutos o más, cada vez 3 o más veces por semana. En general, esto también es un dato que no dista mucho de la población chilena, donde tenemos una alta tasa de sedentarismo. Respecto a la alimentación, el módulo de la dieta de la Encuesta Nacional de Salud, según el cumplimiento de las guías alimentarias para la población en Chile, por grupos de edad y específicamente para ver lo que pasa con las personas de 65 años y más, nosotros vemos acá que en general nosotros comemos como población general un bajo consumo de frutas y verduras. Pero acá en las personas mayores, ¿cierto? En el 2009 teníamos un 17,4% y en la ES 2016-2017 15,1%. No hubo diferencia significativa entre una y otra encuesta, manteniéndose el bajo consumo de fruta y verduras en los diferentes grupos de edad. ¿Por qué es importante este consumo de fruta y verduras? Porque tiene un gran aporte de vitaminas, minerales, un poco de fibra también, que hace que estas personas mayores tengan, ¿cierto?, mayores reservas también en cuanto a estos micronutrientes, vitaminas y minerales. Respecto al consumo de pescados, marisco, que es un muy buen alimento, especialmente para los problemas cardiovasculares, el bajo consumo también se dio en todos los grupos etarios, pero también vemos que el 2009, ¿cierto? Este consumo era de 9,1% y bajó a 7,8%, realmente bajo. Esto es importante considerar porque ya tenemos antecedentes, ¿cierto? Que el bajo consumo de alimentos saludables también propician de que nuestra salud no sea lo suficientemente adecuada, ¿cierto? Para muchas condiciones normales y en estados fisiológicos a lo mejor de edades más tempranas, lo que se acrecienta esta problemática en los adultos mayores o personas mayores. Por otro lado, el consumo de agua también alcanzó el más bajo de toda la encuesta, que fue un 18%. En general son 6 o más vasos de agua al día y se recomienda, ¿cierto?, que la persona mayor alcance los 2 litros de agua diario, precisamente porque ellos tienen, ¿cierto?, una sensación también de sed, donde no hay un estímulo que puedan ellos percibirla, y esto implica de que probablemente puedan deshidratarse con facilidad. Entonces aquí es claramente un factor importante, sobre todo para aquellos personas mayores que toman medicamentos o tienen otros factores de riesgo que hace que el consumo de agua no sea el adecuado. El mismo estreñimiento, ¿cierto? El consumo de agua favorece esta motilidad intestinal que también se ve un poco dificultosa o disminuida en esta etapa de la vida. Por otro lado, el consumo de legumbres, acá alcanzado en el máximo porcentaje, un 30,9%. Eso es a lo mejor por los hábitos alimentarios, una población que estuvo acostumbrada a consumir legumbres de todos los tipos, ¿no es cierto? El garbanzo, lentejas, poroto, lo cual en otro grupo etario específicamente, ustedes pueden ver de 15 a 24, es el que menos consumo tiene, probablemente porque sus hábitos alimentarios no estaban incorporados, ¿cierto? Este alimento que es nutricionalmente muy bueno, porque tiene un aporte de proteínas, aporte de minerales y mucho aporte de hierro, por ejemplo, también en lo que es el consumo, y puede incluso hacer una proteína ideal comparativamente similar a la carne. Respecto a los lácteos semidescremados, el que más consumo tenía acá era de los adultos de 65 y más, 53,2, que probablemente no se hizo el cruce, pero a lo mejor se debió al consumo de los productos del PACAM. Y ellos decían una bebida láctea a base de leche, y eso puede inducir a pensar de que ellos pueden consumir, ¿cierto?, un alimento lácteo que tiene un aporte nutricional adecuado y que es parte también de la entrega que hace el Estado a esta población que es vulnerable. Respecto al consumo de sal, nosotros tenemos un máximo de 5 gramos día recomendado. Ellos alcanzaron 4 gramos, ¿cierto? Comparativamente con la población general, igual es bajo, probablemente también debido a que la mayor parte se les educa, ¿cierto? Una buena educación de disminuir el consumo de sal y solamente tratar de consumir aquellos alimentos lo más natural
posible. Eso es en cuanto a la alimentación saludable, que es lo ideal, que no solamente las personas mayores tengamos en nuestra vida diaria, sino que también todos, porque de alguna u otra manera esto nos prepara para que a futuro, cuando seamos personas mayores, tengamos también algunas capacidades mucho mejor dotadas, se puede decir, para enfrentar este envejecimiento y que nos pille de mejor forma. Las principales causas de muerte en personas mayores son las enfermedades del sistema circulatorio, y en el 2016, 53% de estas disfunciones ocurrieron después de los 74 en hombres y 62% después de los 79 años en las mujeres. Las principales enfermedades que prevalecen en personas mayores son los tumores malignos, las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades de las glándulas endocrinas y las enfermedades de la nutrición y metabólicos. ¿Qué vamos a ver acá? Puntos claves que tenemos que considerar cuando hablamos de la nutrición y alimentación en las personas mayores. La alimentación a lo largo de la vida influye en la manera de cómo vamos a envejecer. Este es el enfoque del curso de vida, o sea, cómo nos hemos alimentado antes de llegar a esta etapa de vida va a ser influyente en cómo nos va a tocar vivir esa etapa ya del 65 años y más. El envejecimiento individual determina cambios que afectan a la nutrición, a los órganos y sistemas que están comprometidos en ella. Es una acción biológica, natural, ¿cierto? Vamos a ser diferentes cuando lleguemos a una edad y esto involucra cambios que son biológicos y que también afectan a la nutrición. Los requerimientos nutricionales son específicos y muy diferentes a los de las personas más jóvenes. La desnutrición calórica proteica es frecuente y es un factor de riesgo adicional de mortalidad de enfermedades agudas y crónicas. Esto quiere decir, si nosotros tenemos una desnutrición, un bajo peso, ¿cierto? Un aporte de calorías y proteínas, esto nos va a ser mucho más susceptible a enfrentar enfermedades como un resfrío incluso, a lo mejor una gripe, alguna cosa que sea una enfermedad transmisible, y también va a ser más difícil que nosotros establezcamos como una enfermedad que ya tengamos de base, por ejemplo, una diabetes. Si estamos enflaquecidos va a ser mucho peor, se puede decir, el que podamos manejarla si tenemos una desnutrición. Con el envejecimiento también aumentan, como ya vimos, aumentan los valores óptimos de índice de masa corporal, ¿cierto? De 23,1 a 27,9, que es lo normal, estos tienden a aumentar, como ya les mencioné, en los de 65, como 70, y empieza como uno a ver como mucha tendencia a sobrepeso y la obesidad. Pero una vez que llegamos a los 75 y más años, esto empieza a bajar y hacemos como una reversión, empezamos a enflaquecer. La obesidad nos hace más propensos a sufrir complicaciones médicas y desarrollar enfermedades no transmisibles. En esta etapa de la vida, la importancia de la adecuada hidratación, no menos de 2 litros de agua al día, es la recomendación. Por otro lado, la plurifarmacia, ¿cierto? La pluripatología, pueden inferir en la absorción, metabolismo y eliminación de macronutrientes, en especial de micronutrientes, vitaminas y minerales. Son frecuentes las deficiencias de micronutrientes en esta población, por lo tanto tenemos que valorar la necesidad de suplementos en algunos de ellos. Cambios que ocurren en el envejecimiento. Al aumentar la edad, todos los sistemas fisiológicos disminuirán tanto en capacidad y función. Es algo natural. Sin embargo, el ritmo de disminución será diferente entre individuos diferentes e incluso entre diferentes sistemas de órganos dentro del mismo individuo. Distinguir entre el estado de salud y la enfermedad se hace más complicado a medida que los individuos crecen. Los síntomas de la enfermedad a menudo varían y se vuelven menos evidentes para las personas mayores. Podemos confundir muchas veces algo que es una enfermedad con algún síntoma que sea propio, a lo mejor solamente de esa edad, o lo asumamos como parte de esa edad. Se hace más complejo. Por lo tanto, ustedes acá ven los factores que contribuyen al proceso de envejecimiento. Una, la genética, que no podemos modificar. Tenemos una genética que es imborrable, está ahí. Pero tenemos dos que son modificables, que es el ambiente y el estilo de vida. Y el estilo de vida específicamente se relaciona con 2 puntos importantes en nuestra vida, que es la dieta y la actividad física para tener un envejecimiento saludable.
Ese envejecimiento saludable, a través de una dieta o una actividad física regular, va a hacer cambios que van a ser físicos, fisiológicos y psíquicos normales dentro de este proceso de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento se llama envejecimiento primario, ¿cierto? Este envejecimiento primario hace referencia al deterioro biológico que ocurre en todos los individuos y que conllevan cambios y modificaciones tanto físicas como fisiológicas, graduales, inevitables y asociadas a la edad. Se trata de un proceso normal y natural, independiente del estado de salud de la persona y de su estilo de vida. El envejecimiento primario es inevitable, universal e irreversible. Ese es el ideal, el saludable que llegamos nosotros, diferentes, pero llegamos en el fondo con una capacidad independiente, ¿cierto?, para poder solventar nuestra vida. Después viene el otro, ¿cierto?, que es la enfermedad. Cuando a ese envejecimiento primario se nos suma una enfermedad y se llama envejecimiento patológico, incluso secundario, le dice. Este envejecimiento incluye los procesos de deterioro asociados a la edad, pero que están en cierta medida bajo control del individuo. Es decir, estos factores relacionados con los hábitos que yo tuve, la nutrición, el ejercicio físico y las influencias ambientales, van a ser mucho más propensos a que nosotros tengamos envejecimiento patológico. Este tipo de envejecimiento se puede prevenir, es evitable y no es universal como el otro, aunque también es responsable de muchas enfermedades y patologías de las personas mayores. Y aquí, cuando se suma a este envejecimiento, esta enfermedad, nosotros tenemos un aumento de y mortalidad en estas personas mayores. Por lo tanto, la nutrición, la alimentación es un factor importante para llegar, ¿cierto?, a un envejecimiento que sea saludable. Es así que nosotros podemos ver, y ustedes lo pueden también cerciorarse en algunos casos, que personas mayores se ven jóvenes, ¿cierto? 65, 74, uno dice, chuta, se ve joven. Personas mayores uno sabe cómo identificar, 75, 80, o decimos incluso personas mayores que son viejas, son mayores de 80. Por lo tanto, la edad cronológica es muy distinta a la edad biológica y edad funcional de ese adulto mayor. Y el envejecimiento también es muy distinto a la enfermedad. Una de las conclusiones que hizo un estudio, ¿cierto?, de Baltimore, que es muy famoso, que el estudio del año 1958, vemos un seguimiento longitudinal de un grupo de estudio, y dio unas conclusiones que son las más sobresalientes, en que el envejecimiento y la enfermedad no son un mismo proceso. Si bien el riesgo de padecer patologías aumenta con la edad, hay personas que envejecen con buena salud. Este estudio demostró, por lo tanto, que envejecer de forma saludable no constituye una supuesta utopía, sino un objetivo al que podemos aspirar. Es por ese motivo, como encontramos también tanta variabilidad en este grupo, también se nos hace difícil establecer recomendaciones de ingesta, ¿ya? Porque tenemos que ver qué es lo que está asociado a esta condición de salud de la persona mayor. Por otro lado, tenemos algo que es importantísimo, que es la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad de una persona de llevar por sí misma la orientación de sus actos, hacer lo que ella o él desee de su entorno, realizando las actividades de la vida diaria desde el punto de vista psíquico, físico y social. Eso fue la declaración de Senama en el año 2000. La persona mayor autovalente sana, aquella persona mayor de 60 años cuyas características físicas, funcionales, mentales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica, es capaz de realizar las actividades funcionales esenciales de autocuidarse, comer, vestirse, desplazarse, bañarse, y las actividades necesarias para adaptarse a su medio ambiente, leer, usar el teléfono, manejar su medicamento, dinero, viajar y hacer sus trámites. Esa es una persona mayor autovalente, sana. La persona mayor frágil es aquella persona que ve afectada su autonomía por factores físicos, ambientales, psicológicos, sociales o económicos. Actualmente no existe un patrón de referencia que defina de forma exacta debido a la multidimensionalidad de los factores, pero sin embargo, cualquiera sea la definición o criterio, se explica por una menor reserva fisiológica o una homeostenosis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando uno pierde la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado que hay entre la energía y la materia y el exterior. Nosotros mantenemos, ¿no es cierto?, mantenemos una temperatura, mantenemos el consumo, sabemos lo que necesitamos porque estamos siempre con un intercambio que está regulado por un entorno. Eso es como un sensor que nosotros lo tenemos, y la persona
frágil tiende a perderlo, ¿ya? Esto es importante, aquí hay un dibujo como una forma de explicarlo más fácil. La persona mayor dependiente es aquella persona mayor de 60 años que se ve imposibilitado de efectuar las actividades de la vida diaria y requiere de apoyo constante para desarrollarla. La dependencia está asociada a una condición de salud física, sensorial o mental que lleva a la pérdida de funcionalidad, requiriendo asistencia de otra persona o apoyo para realizar sus actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas acorde a su ciclo de vida y considerando el enfoque de curso de vida. Esto también fue una declaración que se hizo en el CENAMA 2011. Por lo tanto, el enfoque de salud de las personas mayores es distinta al resto de la población, debido a que, una, la forma de presentación de las enfermedades, las múltiples patologías asociadas, la polifarmacia y su predisposición a la alteración funcional del diario vivir, más susceptible a la dependencia, a la necesidad de cuidados por otras personas y a la hospitalización. La composición corporal también cambia. Eso va cambiando con el transcurso de los años. Refleja también el estado nutricional, indicando la energía del cuerpo y las reservas de proteínas que éste tiene. Los cambios relacionados con la edad en la composición corporal incluyen la disminución de la masa libre de grasa. Esto quiere decir el tejido magro, ¿cierto? Hay una disminución de ese tejido, principalmente la masa del músculo esquelético y un aumento de la grasa corporal con una gran variabilidad entre los individuos. Eso quiere decir que vamos a ver a lo mejor individuos, por ejemplo, un diabético, va a perder probablemente mucho más proteína, por lo tanto, mucho más músculo esquelético, y vamos a encontrar estas personas, ¿cierto? Que ustedes los van a tocar y van a sentir como que tienen la piel y está el hueso por debajo y no tienen músculo. Ellos son mucho más propensos a caídas, fracturas, e incluso ellos están en riesgo también de tener algunas condiciones especiales dentro de su propio problema que tienen con la diabetes, ¿cierto? Entonces esto es importante que tenemos que considerar porque la composición corporal es distinta, va bajando a nivel que uno va envejeciendo, pero también cuando se le suma alguna enfermedad puede ser acrecentado y producir mucho más dificultades y problemas en su salud. La sarcopenia es lo más conocido, el proceso de envejecimiento se asocia con varios cambios de la composición corporal, incluyendo la pérdida de la masa muscular, así como la pérdida de fuerza y función. Un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva de la masa muscular y la fuerza del músculo, con un riesgo de resultados adversos tales como discapacidad física, mala calidad de vida y aumento de la mortalidad. Ustedes acá pueden ver la masa muscular saludable, tienen bastante músculo, y a medida que va pasando la edad, llegando a los 65 años, este músculo se va quedando más pequeño, se atrofia, ¿cierto? Y se empieza a producir mucho más un panículo adiposo, que incluye que estamos ya no con una fuerza, ¿cierto?, como la teníamos antes, y también la masa disminuye progresivamente. Por lo tanto, grupo vulnerable, sí, es el mayor de 75 años. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo de desequilibrios, carencias y problemas nutricionales. Las necesidades de algunos nutrientes pueden ser mayores que las personas normales o de sus grupos de edad más cercanos. Menor capacidad para regular procesos relacionados con la ingesta de alimentos. Numerosos cambios físicos, psíquicos y sociales. Mayor prevalencia de enfermedades crónicas y riesgo de malnutrición por deficiencia de energía, proteínas, calcio, zinc, hierro, folato, vitamina D, vitamina E, vitamina piridoxina, B12 y antioxidantes. Eso quiere decir que al menos un tercio presenta deficiencias nutricionales en este grupo de edad. ¿Cuáles son las consideraciones importantes? Principales problemas relacionados con la nutrición en personas mayores institucionalizadas. Una es la pérdida de peso y malnutrición. Luego, la deshidratación, la hiponatremia, las comorbilidades, las demencias, las enfermedades agudas recurrentes, dietas estrictas, especiales, distintas, nutrición enteral o gastrostomía. Aquellos pacientes que están con nutrición o gastrostomía son aquellos que también tienen mucho más problemas relacionados con la nutrición. Por lo tanto, la pérdida involuntaria de peso en las personas mayores es considerado un factor previo a la malnutrición por déficit y un predictor de morbilidad
mortalidad y fragilidad. Aquel paciente que no hace dieta, aquel paciente que no hace nada, pero está bajando de peso, algo está pasando. Cuando es excesivo, está asociado a un bajo peso corporal y llegamos ya a tener un índice de masa corporal menor a 23, y estamos entrando en una etapa que hay que tener cuidado con esa persona mayor, porque probablemente llegando abajo ese índice de masa corporal 23, ya estaríamos entrando en una etapa que podrían sumar nuevas enfermedades, ¿cierto? O tengamos que hacer algunas acciones rápidas para remediar este proceso. Por lo tanto, si uno ve los factores físicos, fisiopatológicos, existe un deterioro general de funciones fisiológicas, cambios sensoriales, el gusto, el olfato, el oído, la vista, problemas de masticación, falta de apetito, cambio en el sistema gastrointestinal, menor capacidad de absorción, cambios metabólicos en la función cardiovascular, renal, neurológica e inmune, y cambio en la composición corporal. Esto podría englobar lo que sucede y pasa en una persona mayor cuando ya hablamos de una persona de 75 años probablemente institucionalizado. ¿Cuáles son aquellas alteraciones? Acá las digestivas, las principales, alteraciones de la cavidad bucal, disminución y atrofia de las papilas gustativas, hipogeusia que se llama, y esto es que ellos no tienen la capacidad de ver los sabores, ¿cierto? Aquí se produce un problema de que al disminuir, ¿cierto?, estas papilas gustativas, ellos no distinguen, y por lo tanto, si son buenos para comer sal, por ejemplo, le pueden echar mucha sal y todavía siguen sintiendo que no está salado, eso que le falta sal. Entonces cuesta un poco manejarse con ellos, porque también eso le disminuye el placer de comer. Hay un desinterés por los alimentos, una menor ingesta, una monotonía, y de eso se llama anorexia también del envejecimiento, cuando tiene varias alteraciones que la persona ve en su propio, lo que está pasando con él. Hay un cambio en la salivación, ¿cierto? Hay una hiposalivación y también la composición de esa saliva. La xerostomía, que es la sequedad de la boca, tiene un aumento de riesgo de alteración en la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos seca esa boca, ¿cierto? Está producida la mucina, que es la que forma parte de la saliva, es la que le da, ¿no es cierto?, que nosotros podamos envolver los alimentos para que puedan, ¿no es cierto?, ser en la boca, pasar, ¿cierto?, hacia la cavidad del esófago y después hacia el estómago. Esto cambia. Entonces también esa mucina tiene mucho poder inmunológico, es la que nos defiende de aquellas bacterias que entren. Por lo tanto, también tienen riesgo de que ellos tengan algunas alteraciones, ¿cierto?, algunas heridas que puedan producirse en su cavidad bucal. Por otro lado, también hay que sumar a esto la pérdida de piezas dentarias y atrofia del tejido óseo. Cuando uno va envejeciendo, el hueso también se va achicando, ¿cierto? Y eso va diciendo que el músculo se suelte, ¿cierto? El hueso se achica, el músculo cae, y se coloca como esa sensibilidad de que no está pegado su músculo al tejido óseo. Y eso también provoca problemas de masticación. En general, eso hay que considerarlo de importancia en la planificación dietética. Cuando uno va a planificar una alimentación, tiene que considerar esto como indispensable, porque de aquí depende, ¿cierto?, el interés que este paciente o este adulto mayor tenga por la alimentación. Por otro lado, también se producen alteraciones esofágicas, mecánicas y secretoras. Hay una disfagia, tienden a que ellos se quedan como atragantados, ¿cierto?, con los sólidos, líquidos, como que les cuesta y se atragantan ahí y pueden tener problemas de la deglución. Y esto también se produce porque nosotros tenemos, o sea, también hay un problema acá, que el esfínter esofágico, ¿cierto?, que es el que está uniendo el estómago con el esófago, se suelta, disminuye su presión. Y esto hace de que lo que está en el estómago, si yo estoy en mala posición, me agacho o hago algún cambio, fácilmente tengo reflujo gastroesofágico, que también es un riesgo de malnutrición. Un adulto mayor o persona mayor que está con un reflujo constante, probablemente tiene un riesgo de malnutrición bastante alto y también puede posibilitar de que tenga algunas úlceras o algunas lesiones en su esófago, dado que este reflujo es ácido y va a un lugar que es el esófago donde no es ácido ese espacio, sus células no toleran el ácido. Y cuando llegamos al estómago, a la pared gástrica, ¿cierto?, se produce el peristaltismo gástrico y hay un retraso también del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque se produce una gastritis atrófica.
el 10 a 30% en los mayores de 65 años y de un 50 a 70% en los mayores de 80. Hay pérdida de células parietales. Las células parietales son parte del estómago, en el fondo de la cavidad gástrica, y estas parietales producen, ¿cierto?, el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, ¿cierto?, es la que le da la funcionalidad para que se produzca la pepsina, que es una enzima que va a degradar todos los alimentos que tengan proteína. Y por otro lado, también bajo este se produce otra proteína importantísima, que es el factor intrínseco, que es tan importante esta proteína porque es la que va a ayudar a que se une la vitamina B12 para que pueda ser absorbida por nuestro intestino. Por lo tanto, todos esos factores influyen de que a lo mejor si disminuimos este factor intrínseco naturalmente, ¿no es cierto?, es una cosa biológica normal, probablemente vamos a tener nosotros falta de vitamina B12. Y es así porque nosotros debiéramos tener alimentos fortificados o suplementos con vitamina B12 para ellos, para evitar que tengan esta deficiencia de este micronutriente. Por otro lado, la hipocloridria, este bajo ácido clorhídrico bajo, hace también de que sean más frecuentes las infecciones, porque el ácido hace que matemos las bacterias que llegan ahí. Como se coloca esta forma menos ácida, muy probablemente también podemos encontrar la Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿cierto?, que se asienta en el estómago y produce daños, ¿cierto?, como son las gastritis, las úlceras y problemas también en lo que es el reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, tenemos que tener muy claramente que también, acuérdense, la absorción del calcio, ¿cierto?, también es importante. El hierro se absorbe en un medio ácido, la vitamina B12, por lo tanto podemos tener un gran riesgo de tener una anemia perniciosa o megaloblástico en este grupo poblacional. Y finalmente, las alteraciones intestinales, que es una hiposecreción y reducción de la capacidad absortiva. Hay una disminución de la motilidad intestinal, se produce deficiencia de lactasa, o una hipolactasia que se llama, y casi todos los adultos, a medida que vamos avanzando por las edades, vamos teniendo deficiencia de lactasa. Por lo tanto, todos aquellos alimentos que tengan lactosa, vamos a ser intolerantes, vamos a tener meteorismo, vamos a estar flatulentos, incluso vamos a tener una disminución, ¿cierto?, en el vaciamiento, ¿cierto?, meteorismo muy aumentado, lo que eso provocaría también que nos tengamos un dolor abdominal que es molesto. Por lo tanto, la lactasa es una enzima que al bajar, ¿cierto?, y disminuir o no existir, puede producir intolerancia a lactosa. Y esto implica de que tenemos que tener alimentos que no tengan, o leches, o bebidas lácteas, ¿cierto?, que no tengan lactosa en su composición. Ahora, todo esto, como ustedes ya saben, más o menos ocurre entre 40 y 50%, porque además ellos se mueven poco. Entonces, el caminar, uno mueve. Gilda, disculpa, ¿sabe qué? 2 minutos que se quedó detenida tu presentación, así que si puedes repetir lo último. ¿Dónde quedé? Aquí, ¿dónde se fue? Estabas explicando lo de la disminución de la lactosa. Ya. De la lactasa. Perfecto. Las alteraciones intestinales, hay una hiposecreción de lactasa, que es la enzima, ¿cierto?, que rompe, hidroliza la lactosa que viene de los alimentos que tienen los lácteos. Por lo tanto, como no está esa cantidad necesaria, esta lactosa queda suelta en nuestro intestino, y esto implica de que tengamos todos estos problemas de meteorismo, flatulencia, o ese peristaltismo aumentado que hace que moleste y duela, ¿cierto?, al intestino. Por lo tanto, lo importante acá es, para evitar esto, y generalmente ocurre no solamente en las personas mayores, sino que hay una gran tendencia a que las personas, una vez ya avanzados los años, empiezan a tener esta hipolactasia, empiezan primero con eso, pero después llega francamente a no producir esta lactasa y se produce la intolerancia a la lactosa. Por eso es importante que se consuman alimentos que no tengan en su composición lactosa, y es especialmente indicado para las personas mayores.
El estreñimiento, ¿cierto? Los mayores de 65 años alcanza un 40-50% porque ya, como habíamos dicho, no consumen fibra, ¿cierto? El ejercicio físico es tremendamente importante porque hace que se mueva el intestino, la forma vertical también hace que por la presión de gravedad tiendan todo a bajar, se puede decir, a que se pueda mover y empezar a moverse para circular por el intestino. Y las medicaciones también que puedan tener estos pacientes también pueden ser influyentes en el estreñimiento, así como la deshidratación, porque ellos, como ya les mencioné, tienen, ¿cierto?, una sensación de sed un poco disminuida, por lo tanto, la falta de agua también es un factor de estreñimiento y que la mayor parte de las personas mayores lo tienen. ¿Todo bien? En relación a los cambios sensoriales, gusto, olfato, vista y oído, ya mencionamos que la boca está la hipogeusia, es cierto que es la menor sensibilidad gustativa, que es mucho mayor de 70, y hace que se pierda el apetito, disminuye el placer de comer, desinterés por los alimentos, menor ingesta y una menor monotonía. Esto se llama anorexia del envejecimiento. Esto es súper importante porque si uno ve también el olfato, hay un desinterés porque la pituitaria es la glándula que regula el olfato y el gusto, son simultáneas. Por lo tanto, generalmente cuando no tengo gusto, tampoco tengo olfato, y cuando no tengo olfato, tampoco tengo un gusto. Por lo tanto, aquí es importante porque generalmente ellos no le van a tener mucho interés a nada porque no encuentran que no tiene ni un sabor. Y generalmente eso conduce a que ellos incluso puedan tener o consumir alimentos que están en malas condiciones porque no se van a dar cuenta que están ya a lo mejor vencidos o tengan algún problema en su composición o incluso en sus condiciones organolépticas. Por otro lado, la pérdida de agudeza visual y auditiva, hay una menor autonomía para preparar y consumir los alimentos. Ellos no ven mucho, si uno les pasa un cuchillo para que para una manzana se pueden cortar, porque no ven, entonces eso, y tampoco son muy finos, ¿cierto? Entonces, muy probablemente podemos tener riesgos con ellos cuando les pasamos algún utensilio que a lo mejor sea de riesgo también para que ellos se corten o simplemente puedan incluso quemarse, ¿ya? Por ejemplo, ellos pueden consumir un plato de comida que esté muy caliente y no se van a dar cuenta y se van a quemar porque no vieron que estaba a lo mejor en esa condición ni sintieron nada que pudiera decirle pare. Entonces, y los problemas de masticación es muy conocido, el 50% los tiene, una mala dentadura, pérdida de piezas dentales, prótesis mal adaptadas, generalmente ocurre, caries dentales, hay debilidad en la encía y musculatura masticatoria, una rigidez facial, por ejemplo los Parkinson, hay un cambio en la estabilización, ¿cierto? Baja la saliva, la composición viscosa, aumenta la mucina y baja la amilasa salival, y la amilasa salival es la enzima, la única que tenemos en nuestra cavidad bucal, que va a ser la primera instancia de hidrolizar los almidones. Cuando yo como pan, generalmente la amilasa va a ser la primera que va a actuar antes de que entre al estómago, ¿cierto? Va a entrar la amilasa. Y esa también disminuye. Y como tienen poca salivación, esto hace que estén como con la boca como que no seca, como que no es lo mismo consumir alimentos, ¿cierto?, que ellos consumían habitualmente. Y finalmente la xerostomía, esa sequedad en la boca, que se acentúa mucho más con algunos fármacos y también se produce por la deshidratación propiamente tal al no consumir líquido suficiente. Ahora, en la xerostomía que yo les decía, ¿aumenta el riesgo de alteración de la cavidad bucal? Sí. ¿Aumenta la flora bacteriana de la cavidad oral? Sí, porque la mucina es la que le da el carácter de inmunidad, ¿cierto?, a esta cavidad bucal, y esto también produce como la inmunidad, ¿cierto?, va a estar, tiene mayor mucina, pero la inmunidad que tienen va a ser más baja, pero esto va a decir que aumente la flora bacteriana en la cavidad oral. Hay un mayor riesgo por lo mismo de caries y enfermedad periodontal. Generalmente ellos tienen, por ejemplo, retracción de las encías hacia arriba y ustedes van a ver los cuellos. Dificulta la fijación de las prótesis bucodentales, dificulta la masticación dolorosa que altera la digestión, provoca molestia al tragar, facilita la aparición de lesiones en la mucosa y puede producir pérdida de sabor también por el mismo hecho. Por lo tanto, cuando uno va a planificar, tiene que considerar esta situación en ellos para evitar que le duela,
a cambiar la consistencia de los alimentos, que no vayan a morder una carne que esté dura, por ejemplo, entre una carne, un trozo, a lo mejor conviene mejor darle una, no sé, una hamburguesa, ¿cierto? Es como mucho más fácil para consumir ese tipo de preparaciones que algo que esté muy duro, que puedan incluso atragantarse. Y otro factor importante a considerar, los factores físicos y fisiopatológicos, las enfermedades crónicas y sus secuelas, la pluripatología, pueden tener 5 a 7 dolencias. Esa polimericación crónica, la interacción de fármaco-nutrientes, los efectos secundarios de los fármacos puede ser la anorexia, las náuseas, las alteraciones del gusto, las mayores pérdidas de nutrientes. Por ejemplo, yo voy a perder potasio si yo consumo a lo mejor un diurético, ¿ya? Pasa eso, ¿cierto? O voy a tener a lo mejor como yo pérdida, por ejemplo, por el que tengo una diarrea, voy a perder muchos micronutrientes. Y eso también es importante considerar, porque muchos pasan también por estado de diarrea, y puede suceder, ¿cierto? Y esto va a producir que ellos rápidamente, ¿cierto?, no absorban esto, como tienen mayor capacidad absortiva, también vayan disminuyendo sus nutrientes específicos, ¿cierto?, como son las proteínas, en este caso como macronutrientes, y también algunos importantísimos como el calcio, por ejemplo. El 73% del promedio de las personas mayores consume 2 a 4 medicamentos al día, un 50% más de 4 medicamentos al día. Las enfermedades cardiovasculares son las que tienen también un 32% que toman remedios, ¿cierto?, para el corazón, ¿cierto?, para la hipertensión, el sistema digestivo un 19%, y alteraciones del metabolismo y sistema nervioso también. Todos estos pueden ser factores influyentes para llegar a una malnutrición, y alteraciones en el efecto también terapéutico de los fármacos que producen estos efectos secundarios. Por lo tanto, la alimentación en personas mayores debe considerar, cuando uno va a hacer una planificación, cuando está con ellos, la pérdida de apetito, los cambios en el gusto y el olfato, el deterioro de su salud oral, limitaciones de movilidad, y aquí un factor importante, los recursos económicos escasos. Generalmente ellos están solos, terminan muchas veces un poco abandonados, y estos recursos económicos muchas veces sienten de que no alcanza para mucho de lo que ellos quisieran tener. Y ahí empieza la dificultad, porque no pueden comer a lo mejor lo que a ellos les gusta, o están, la monotonía también no les agrada mucho de comer siempre lo mismo, las mismas condiciones. Eso también es un factor difícil de controlar, y también dentro de las personas mayores institucionalizadas. Por lo tanto, nosotros en esta sesión vimos todos aquellos factores relevantes que tenemos que tener en consideración para una persona institucionalizada. Este es un factor importante porque son todas aquellas condiciones que hacen que aquí la persona, ¿cierto?, uno vea que no consume y tiene más motivos por el cual no lo hace, y hay que ser considerado. Prácticamente en todas las instituciones hay nutricionistas, ¿cierto?, que tiene que estar a cargo, y sería lo ideal para estas situaciones, porque tenemos que ver todo aquello que va apareciendo, ¿cierto? Especialmente añadir otros factores como propios, ¿cierto?, para escoger los alimentos, que sean una planificación adecuada, una adecuación de los menús, que sean rotativos, que no sea repetitivo. Estas cosas también son importantes. La pérdida involuntaria de peso de los mayores, como ya les mencioné, es un factor previo a la malnutrición y un predictor de mortalidad y morbilidad, particularmente cuando es excesivo o está asociado a bajo peso corporal. La pérdida de masa muscular también debe ser considerado, y al mismo tiempo, esta frecuencia, ¿cierto?, hay que estar siempre evaluando el estado nutricional, porque algunos son propios, ¿cierto?, del envejecimiento, pero otras van directamente debido a una pérdida de peso, y eso hay que estar viéndolo muy de cerca, ¿ya? Por lo tanto, bajo estas condiciones, nosotros, esta primera parte fue como ver todo lo que existe y lo que le tenemos que cuidar en una persona mayor, y la segunda parte sería el impacto de la alimentación y nutrición en la salud de las personas mayores, y aquí cómo todo lo que hacemos nosotros, la alimentación, la nutrición, va a impactar en la función física, en la función cognitiva, en la salud ósea, la función vascular. Aquí es súper importante la vitamina D, ¿cierto?, para la absorción del calcio. El calcio, si nosotros no lo usamos, no tenemos un aporte de calcio, vamos a usar el del hueso, porque siempre la calcemia va a ser la calcemia.
Pero nosotros para tener esa calcemia en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, vamos a sacar ¿de dónde el calcio? Del hueso, y ese hueso se va a ir colocando, ¿cierto? Débil, frágil y osteoporótico, y esto implicaría de que tendríamos un problema más con esa persona. La función vascular, el sistema inmune, importante, porque aquí las defensas son importantes, porque puede estar muy bien, pero viene una enfermedad como un resfrío, se complica o neumonía, y o neumonía pasa algo mucho más grave, que finalmente se va por una situación que fue casi no pronosticada para lo que él tenía o para lo que esa persona podía llegar a tener como enfermedad. La salud ocular también es importante. Y los riesgos de enfermedades no transmisibles, la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer son factores importantes que uno puede controlar, ¿cierto? Y puede manejar en una persona mayor cuando lo alimentamos y está nutricionalmente equilibrada su alimentación. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Interesante información nos has compartido el día de hoy, tantas cosas que hay que considerar al momento de planificar la alimentación de las personas mayores, tanto en la casa como aquellas personas que están hospitalizadas o las que están viviendo en un establecimiento de la tercera edad. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría ver si las podrías responder. Preguntan, ¿se ha planificado o se ha pensado hacer una BLAD sin lactosa? Una dieta blanda sin lactosa, ¿eso debe ser? ¿Bebida láctea? Sí, es una Lo que bebida pasa es que láctea la sin bebida lactosa. láctea, eso es una cosa muy importante. Nosotros tenemos un programa alimentario que es el PACAM, y el PACAM ha sido hoy día reformulado, pero siempre, nunca esa fórmula ha tenido lactosa. Y específicamente es porque cuando se hizo la primera, el año 1999, ya se sabía de que la población chilena, específicamente, porque esto va a depender también de las poblaciones tienden a tener una hipolactasia, y generalmente ya a partir de los 5 años uno empieza a disminuir la lactasa en su cuerpo, y finalmente llega a la etapa sino que las etapas de 60, 65 años, que disminuye completamente, o sea, no hay nada, y ahí se produce la intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, estos productos de la bebida láctea, que ahora se llama, tiene otro nombre, ellos no tienen lactosa en su composición, precisamente para evitar estos problemas en las personas mayores, y tampoco tiene gluten, que es importante para la población celíaca. Perfecto. Muchas gracias, Hilda. Uh-huh. Ahora, en relación a cuando mencionaste el índice de masa corporal que es diferenciado en las personas mayores, también preguntan si la medición de la circunferencia de cintura en la persona mayor es distinta versus las personas de otro grupo etario. No, es la misma. Hasta ahora tenemos nosotros el perímetro de cintura, nosotros damos el perímetro de cintura, sí, y se mantiene la misma para este grupo. No sé si habrá alguna última evidencia, pero desde el que se actualizaron era lo mismo, no había diferencias entre el adulto y el adulto o persona mayor en este sentido. Se mantiene para la mujer y el hombre. No me acuerdo cuánto era, 101 o algo, no, pero eran los mismos rangos para los hombres por sexo, hombre y mujer. Gracias. En relación a la hipogeusia o hipogeusia, ¿hay alguna intervención que la retrase o la mejore? Siempre va, eso es como normal, es un proceso que es normal, pero sí hay relaciones y hay, no sé si dan estudios tan grandes, pero se relaciona, por ejemplo, a consumir no alimentos muy calientes, ¿cierto? El cigarrillo, el alcohol, todo aquello como irritantes, ¿cierto? Que puedan producir daño, a lo mejor ahí pueden ser factores susceptibles a adelantar este proceso. Pero en general se va a dar siempre, como biológicamente tiende a ocurrir a los 75 años y más, pero se puede adelantar en aquellas personas que tienen esos consumos, por ejemplo, el consumo de alcohol, o estos muchos grados de alcohol, no sé cómo llamarlo, como bebidas alcohólicas fuertes que consumen eso, tienden a disminuir su sabor y la capacidad de esta papila gustativa de tomar el gusto a los sabores.
Así que hay factores que pueden ser relevantes y una de esas, por ejemplo, es el cigarro también. Las personas fumadoras, ¿cierto? Pierden también un poco eso. Los que tienen muchos irritantes, como yo les mencioné, como vías muy calientes, que de repente, por ejemplo, el mate. El mate también se asocia de que ese consumo constante de la bombilla es un factor que no es bueno, incluso porque puede producir ese cáncer a futuro. Así es. Importante esos datos que tú nos cuentas. En relación a, me preguntan, hay tantos mitos asociados a la suplementación de la alimentación de la persona mayor. Uno de ellos es el consumo del colágeno. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, el colágeno hidrolizado, que es como el que más se utiliza, no tiene una prueba que vaya directamente relacionado con el envejecimiento. O sea, no hay estudios que demuestren que el consumo de colágeno hidrolizado vaya a minorar en el fondo la sintomatología del envejecimiento. Pero sí hay estudios relacionados en que el colágeno en personas que han tenido fracturas, por ejemplo, óseas y todo eso, cuando le entregan colágeno, la mejor cicatrización de esto es mucho mejor. Por lo tanto, de ahí también, porque hace de que se reestructure mejor la herida, se puede decir, o esta formación ósea. Entonces, de ahí también nace esta cosa de que también previene el envejecimiento, pero sí no hay estudios que sean como validados al 100% en poblaciones grandes para poder que esto funcione, no. Son estudios clínicos individuales, específicos, que tampoco podemos decir que sea como la solución para disminuir el envejecimiento. Pero sí, se han visto que sí, estudios de marcadores en que se marca el colágeno y este colágeno se sigue y va a formar parte de la estructura. Sí, eso es así. Pero no se sabe hasta qué nivel puede disminuir o aminorar este envejecimiento. Gracias. Así como mencionaste la interacción entre la polifarmacia y la alimentación, ¿qué recomendaciones harías en relación a una persona que, es verdad, tiene más de 5 o 7 medicamentos al día, incluso más? ¿Cómo coordina eso con los periodos de alimentación para que no afectar la absorción tanto de los nutrientes como también del fármaco? Por ejemplo, para ellos, la mejor forma, la mejor biodisponibilidad de los suplementos se hace cuando ellos consumen alimentos. Por ejemplo, en un almuerzo es muy bueno entregarle el suplemento. Por ejemplo, la vitamina D, que le podemos dar como suplemento en un caso especial, es mejor cuando se da en una comida como parte del alimento y no solo porque es liposoluble. Entonces, esto hace de que se interactúe mejor cuando tenemos un poquito de grasa, ¿no es cierto? Como tenemos en lo que va incorporado a ese alimento. Ahora, la interacción de los alimentos es como relativo, porque va a depender de cada suplemento y va a depender de qué medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos que se recomienda que no se consuman solos con agua, sino que tiene que ir con un vaso de algo porque son muy irritantes para el estómago. Lo ideal es esperar siempre el medicamento, no tomarlo junto con el suplemento, ¿ya? Sino que esperar que se horario de comida y a lo mejor en el caso del desayuno, por ejemplo, si tiene que tomar un medicamento, que este sea, si es indicado, con un vaso de leche y todo eso, y después esperar un rato y ahí consumir el suplemento como una comida más contundente. En el fondo, camuflar en el fondo este medicamento dentro de la comida, porque mejora la biodisponibilidad cuando está en él. ¿Ya? De hecho, los alimentos tienen esa particularidad. Los nutrientes son mejor absorbidos porque están dentro de una matriz alimentaria. En cambio, un suplemento que es una cápsula, cuando va con solo agua y no se ha comido nada, no es tanto su biodisponibilidad que va a tener dentro del organismo como si fuera parte de un alimento. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración. Y bueno, y seguir las indicaciones del médico porque cada pastilla tiene sus condiciones. Tomar una pastilla a lo mejor donde puede irritar el estómago para una persona mayor es delicado.
Por lo tanto, tiene que ser consumido a lo mejor con un vaso de leche, con alguna condición para poder colocar, o le dan a lo mejor algún medicamento para poder colocar una capa protectora en su cavidad gástrica para que no le haga daño. Entonces son condiciones que tienen que hacer. Siempre va a ser mejor los alimentos que el suplemento. Siempre. Si se suplementa, tiene que tener eso de que vaya siempre involucrado con comida, porque así se maneja mejor la biodisponibilidad de este cuando va en una matriz alimentaria. Gracias, Gilda. En relación a otra pregunta que ha salido en el chat, es la interacción del alcohol con estas manifestaciones asociadas a la edad que también describe. El alcohol es factor de riesgo para muchas enfermedades, ¿cierto? Pero en una persona mayor, alrededor de los 87 años, alrededor que tiene el uso habitual de beber alto durante la semana, ¿cómo afecta esto a su alimentación, a su nutrición? O sea, un alcohólico va a tener afectado su principal glándula de la nutrición, que es el hígado. Entonces, eso de que una copita no me hace mucho, 2 copitas tampoco, no. Generalmente el hígado produce, o sea, el alcohol produce daño hepático. Y el hígado es como nuestro corazón en la parte nutricional y metabólica. Si falla el hígado, no hay nada que funcione. Si nosotros tenemos una insuficiencia hepática, probablemente ese paciente no va a tener buen pronóstico. Si ya tiene antecedentes, por ejemplo, de que le está afectando y tiene varices esofágicas, eso quiere decir que tiene una hipertensión portal y puede ser peligroso porque va a tener sangramiento, eso, y ya es un proceso complicado. Si ese paciente ya tiene ascitis y está botando albúmina, ¿cierto? Tiene una presión oncótica que está saliendo la albúmina hacia el lumen, eso quiere decir que ese paciente también está en un proceso descompensatorio de la cirrosis. Por lo tanto, lo que más tenemos que cuidar es que el alcohol en sí no debiera ser consumido en ningún grado. Pero cuando ya empezamos a atrofiar el hígado, y esto quiere decir que el hígado es una masa muy suave, ¿cierto? Muy acolchada. Cuando empieza a producirse el alcohol, empieza a atrofiarlo y se empieza a colocar como una pasa. Y eso hace, te fijas, que no tenga la circulación adecuada. Por lo tanto, aquí la sangre empieza a salir y sale la circulación, se aumenta la circulación portal, y esto implica que voy a reventar las varices, y aquí empieza el problema. Entonces, generalmente, el riesgo más importante es el alcohol, es el hígado. El colon también no es resistente para el alcohol, porque el alcohol es irritante, irrita todas las paredes digestivas, y uno de los principales a nivel es el intestino delgado, es también que puede producir inhibición de micronutrientes o nutrientes, y en el colon daño, francamente daño a nivel de la célula de los colonocitos para ello. Por lo tanto, en sí, el alcohol hay que tener cuidado, y si ese ya es mayor, con mayor razón, porque seguramente hay que ver si tiene, cómo están su enzima hepática, por ejemplo, cómo está funcionando, si se ve amarillo, también esa ictericia que puede tener debido al alcoholismo, son factores que te dan a entender que él tiene un problema ya de daño en su organismo. Perfecto. Sí, aparte de todos los otros daños que provoca a nivel Todo otro sistémico, daño, ¿cierto? de hecho, al sistema nervioso, mental, esa temblorosidad que también toman es muy común en las personas que tienen problemas de alcoholismo, ¿cierto? También son factores importantes porque ellos tienen neuropatía, ¿ya? Se empiezan no controlan mucho eso, y baja mucho también la B1, pues, las vitaminas. La absorción de las vitaminas del complejo B son drásticamente bajas. En relación a las vitaminas del complejo B, ya que lo mencionas, preguntaba en el chat si la administración de Neurobionta se puede considerar como un suplemento de vitamina B12. Sí, Claro que sí. sí es, claro que sí. De hecho, es una forma de evitar que estén tomando pastillas, que muchas veces están con esta polifarmacia que al final no saben qué pastilla, entonces es mejor aplicar las dosis de Neurobionta. En relación a la suplementación, o
porque también hay una cultura de suplementar todo. Bien dijo Gilda, lo importante es que lo que se puede recibir de la alimentación hay que privilegiar siempre eso, ¿ya? Pero hay cosas que no la podemos recibir de la alimentación y quizás ahí con una evaluación médica y bajo supervisión está la vitamina B12, la vitamina D, ¿cierto? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que la vitamina D, generalmente nosotros el 90% de la vitamina D la adquirimos del sol, ¿cierto? El sol es la que nuestra piel metaboliza y se transforma en vitamina D y la hacemos activa para que nuestro organismo funcione y podamos absorber a nivel intestinal el calcio. Esa es la función de la vitamina D. En realidad la gente no se expone al sol, o sea, uno lo habla y dice anda por los bloqueadores solares, es inevitable pensar que nada más estará soleándonos cuando dice que tenemos un cáncer de piel. Entonces sí se recomienda 15 minutos diarios, pero tampoco a todo sol, sino que de las 10 en ese transcurso, pero un rato. Y en general, nosotros para la vitamina D, la última encuesta nacional de salud arrojó que teníamos más, los adultos mayores tenían casi un 21% de deficiencia severa de vitamina D. Y esto implica que la OMS nos dice que cuando ya es mayor a 2,5% de la población a nivel país, en todas las regiones fue así, nosotros tenemos que empezar a pensar en la fortificación con vitamina D. ¿Por qué? Porque eso es masivo, llega a todos los lugares sin que la gente se dé cuenta, no tiene que estar tomando ninguna píldora y puede hacerlo. Pero en aquellos casos en que la evaluación nutricional, ¿no es cierto?, del médico y los indicadores bioquímicos de vitamina D3 en la sangre nos indica que tenemos bajo, es un problema porque no se está absorbiendo el calcio, no tenemos un funcionamiento óseo-muscular adecuado. Pero el otro problema que se produce es que también la vitamina D se ha asociado a otros procesos metabólicos. Por ejemplo, el aumento del cáncer, también la diabetes, enfermedad no transmisible. No está totalmente estudiado, pero hay varios estudios que arrojan que la vitamina D es preventivo de esas enfermedades. Por lo tanto, si el médico le indica, tiene que tomar vitamina D. Lo recomendable para lo normal es que sean 800 microgramos. 4.000 unidades internacionales es el máximo que podemos llegar, y es difícil llegar a eso. Entonces, por eso es que los médicos dan los shots, ¿cierto? Grandes, para poder cubrir rápidamente y nivelar eso de esa insuficiencia o esa deficiencia severa en las personas. Si es indicación médica, no hay problema. Si no, como ya tenemos toda la población, consumir alimentos que estén fortificados con vitamina D, que en este momento van a ser 2, que va a ser el pan, que va a estar fortificado con vitamina D, con consumo de 2 panes diarios, no excesivo, y la leche, que va a estar para todos los grupos etarios disponibles, tanto si están con lactosa, sin lactosa y todo, y esto es importante porque vamos a subir este estatus nutricional y también vamos a mejorar a lo mejor inmediatamente a lo mejor la funcionalidad. Porque esto quiere decir que la vitamina D actúa directamente sobre la funcionalidad del músculo esquelético. Por lo tanto, si nosotros mejoramos la vitamina D, el calcio también es, y todo esto va a ser una rueda en que a lo mejor llegamos a que tengamos menos caídas en las personas mayores, menos fracturas, menos osteoporosis. Muchas gracias. No sé si les queda claro. Sí, súper claro. Claramente ahí la asociación entre actividad física y nutrición sigue siendo la área más importante. La actividad física es importante porque eso hace el músculo, porque en el fondo lo que tenemos que cuidar nosotros es que el músculo mueva el hueso, no que el hueso se mueva solo con la piel, porque eso ya es un problema. Y donde vemos muy certero eso es cuando aquí el paciente, ¿cierto?, un diabético, empieza a bajar de peso drásticamente, lo primero que va a perder va a ser el músculo, no la grasa. Lo primero que uno pierde, hasta cuando uno está encamado, cuando uno baja de peso y dice, oh, está enfermo, bajó de peso, lo que se perdió no fue la grasa, fue el músculo. Y eso hay que cuidarlo porque el músculo, en el fondo, es que mueve nuestros huesos, no al revés. Porque si es al revés, estamos con un problema que vamos a tener una complicación ósea y una fractura o algo, o artrosis también de rodilla, todas esas cosas que van asociadas a que se está haciendo mucho roce, se puede decir, entre hueso y hueso, porque no tenemos nada que lo pueda amortiguar, que el músculo le da esa movilidad. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, y para ir cerrando, quizás 2 preguntas más. Dicen,
Bueno, nos comentan que la bebida láctea Años Dorados decía reducida en lactosa, claro, y la actual, que es la Nutramax, no hace mención a la lactosa, tampoco No, dice la si no tiene. Nutramax no tiene lactosa. Perfecto. Si la otra es reducida es hipolactasia, pero esta sí tiene, no tiene lactosa. De hecho, yo estoy consciente de eso porque yo participé en ese proceso. Sí, para que lo aclaremos, ¿ya? Y en relación a la biodisponibilidad, el suplemento del Enchuar, que es esta bebida láctea comercial. Dice, ¿Cuál? el Enchuar, Ensure, el Ensure. Ah, el Ensure. El Ensure, ese. ¿Ya? ¿Sería mejor complementar con algún alimento como por ejemplo con avena? Preguntan así como recomendación. Claro, lo que pasa es que aquí entramos en varias opciones. Una alimentación normal, saludable, debiera cubrir todas las necesidades o requerimientos nutricionales de las personas. Cuando eso no existe y vemos que hay un paciente o una persona mayor que está en franco deterioro, ¿cierto? Que tú dices, chuta, aunque le dé 50 kilos de manzana, a lo mejor no voy a hacer lo que necesita de vitamina. Yo necesito llegar a pensar en que necesito rápidamente que este paciente o la persona mejore su condición. Entonces, bajo esa condición, si yo doy en una taza de leche así, y él tiene la capacidad de tomar esto, ¿cierto? Y es uno que está con hartos aportes nutricionales, me conviene más eso a pensar que le voy a dar una cazuela que yo sé que no se lo va a consumir. Entonces, hay etapas que uno tiene que saber dónde va a colocar la pieza, se puede decir. Porque lamentablemente, cuando yo les digo, cuando una persona mayor baja de peso, baja el índice de 23, que es bajo peso, ya está llegando a un estado crítico. Y si yo no revierto eso, cuando vaya viendo eso, eso es un problema. Y no lo voy a hacer a lo mejor si él no quiere comer, si a lo mejor no está contento, no quiere nada. Y si le digo, ya, tómese este vaso de leche, que a lo mejor es poca cantidad, poco volumen, pero de alta densidad, probablemente me conviene dar esos productos que ustedes mencionan. El Ensure, no sé, el Nat100, otros, o para diabéticos también, que hay algunos, porque yo voy a decir, ya, no quiere comer, no hice todo lo posible, pero él necesita más aporte y su capacidad no da para más, porque no voy a hacer que a lo mejor vomite, no voy a hacer que a lo mejor él no quiera, que se enoje y todo eso, mejor le voy a dar en un pequeño vaso, pero con alta densidad calórica, ¿cierto? Con hartos micronutrientes que él puede comer lo que necesite de acuerdo a la distribución calórica que requiera en el día. Esos son casos excepcionales y se debe considerar porque es eso mejor que dejarlo sin que se alimente adecuadamente, porque lamentablemente no podemos obligar tampoco a que él diga, no sé, termine mal o simplemente no pueda comer, porque muchas veces las papillas también que uno le hace, que las muele, pierde todos los micronutrientes, pierde todo lo nutricional porque se exponen, se oxidan. Entonces es perder el tiempo muchas veces. Entonces esas condiciones hay que considerar. Así es. Muchas Siempre lo gracias. ideal es la alimentación saludable. Siempre lo ideal es la alimentación, comer. Pero hay situaciones que no se puede. Y uno tiene que actuar ahí porque no puede esperar que se pueda, porque a lo mejor nunca se va a poder. Y a lo mejor cuando ya se mejore y ya esté mejor, a lo mejor va a empezar nuevamente a consumir su alimentación habitual. Así es, por eso tienen que ser individualizadas las indicaciones, porque los requerimientos son individuales de acuerdo a las características A la de cada una de las indicación personas médica mayores. y lo que se considere que está evaluado, ¿cierto? Nutricionalmente. Pues si la persona está enflaquecida es riesgoso. Una persona mayor enflaquecida, desnutrida, es riesgoso. Sin duda es un tema bastante interesante y donde hay muchos mitos también en relación a eso. Las personas mayores, por las características que nos mencionaba Gilda, van perdiendo, tienen una anorexia que las acompaña en el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, es importante mencionar que ellos, a pesar de que sientan eso, tienen que seguir nutriendo. Siempre elegir alimentos de buena densidad nutricional y de acuerdo a las características que los acompañan. Si es diabético, tener cuidado. Bueno, el diabético, aunque sea diabético, para todos la verdad es que el azúcar es dañina, ¿ya? Pero especialmente para las personas diabéticas. ¿Ya?
Pero el consumo, por ejemplo, el azúcar es como lo que uno sabe que no aporta nada. Lo que pasa es que el azúcar no aporta nada más que calorías. Pero el índice glicémico es mayor del pan que el azúcar. Y esto quiere decir que si yo me consumo 2 panes, puede ser mucho más, el índice me va a subir inmediatamente, más que si me ha consumido en un caso especial una cucharada de azúcar. Por eso, todo hay que verlo con lo que debe corresponder. Porque si es adulto mayor, por ejemplo, yo me imagino una persona mayor que está de cumpleaños, quiere comer un pedacito de torta y nunca lo come y esa vez lo va a hacer, no se va a morir porque se come ese pedacito de torta en esa oportunidad, ¿cierto? No va a pasar nada. Pero sí, constante, esa rutina constante del azúcar es lo que hace las diferencias que pueden dañar después su, todo su sistema, ¿no? Porque el azúcar es dañina para el riñón, va produciendo daño no solamente en varios aspectos, sino que también en la retina, en sus ojos, ¿cierto? Se rompen. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no solamente el azúcar como tal, sino que el consumo de hidratos de carbonos. Y ojalá siempre sean integrales. Eso. Muchas gracias, Gilda, por todos estos consejos y lo que nos has comentado. Quedaron algunas preguntitas, bueno, en relación a los endulzantes. Si quieres, pregunta, porque tengo ¿Sí? tiempo todavía. Sí. Creo que nos quedan 10 minutos. Nos preguntan en relación al uso del azúcar. Ya estamos de acuerdo que no nos aporta nada desde el punto de vista nutricional. Son calorías. Sí, El azúcar calorías aporta vacías. solamente calorías. Entonces acá nos mencionan... son hidratos de carbono, tienen 4 calorías por gramo, aportan, pero solamente aporta eso. Un pan puede aportar mucho más cosas, entonces uno tiene que hacer ese balance. Quizás ahí hace la diferencia entre ¿para qué le vamos a el agregar aporte calorías? calórico Claro. Con el aporte nutricional. Claro. Entonces hay que preguntarse ahí qué es lo que necesita la persona. Preguntan en relación al endulzante, que fue tan polémico, o sea, que salió recomendación, digamos. ¿Ya? Entonces mencionan, ¿con qué se puede reemplazar? Sabiendo que el azúcar es dañino. Preguntan, ¿la miel podría ser una buena alternativa? O sea, la miel, sí, la miel, pero por ejemplo es fructosa. La fructosa también es como azúcar. La miel está formada por fructosa y la fructosa es parte del azúcar. Es mucho más natural, sí, para personas que no tienen diabetes, a lo mejor y que están con un peso normal, no hay problema, pero aquí el diabético, la miel no es para nada recomendable, por la fructosa precisamente se transforma rápidamente en que las alza de insulina. Entonces, bueno, no hay una investigación que la OMS dio eso, y yo creo que hay que seguirlo. Y esto nos da más pie que lo que nosotros tenemos que aceptar, es que tenemos que consumir los alimentos con los sabores naturales y no tan artificial como son el dulzor o el salado extremo. Sí sé que la sucralosa fue el que más fue cuestionado, ¿ya? Porque además tiene un problema con la microbiota y todo ese tema. Pero no así, por ejemplo, otro endulzante. Por ejemplo, la stevia me parece que hoy día ha sido la que menos problema tiene. Entonces, si tuviera que elegir entre uno de esos, entre la sucralosa y el azofarmato de potasio que usan, por ejemplo, la Coca-Cola, la bebida, toda esa, y la sacarina, tal vez o sea, se sigue pensando que lo más natural, lo más cercano sería la stevia, pero al 100%, porque todas vienen complementadas o combinadas. Entonces uno tiene que buscar el que sea más puro, y generalmente ese más puro es un poquito más amargo. Ya la stevia es más amarga que los otros. El más parecido al azúcar es la sucralosa, porque en el fondo es la azúcar invertida, en forma espacial, y hace que no tenga calorías, pero es lo mismo casi. Entonces no es tan diferente. Y lo otro, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Que no pueden consumir los fenilketonúricos, el aspartame. El aspartame también es el otro, pero eso no se recomienda mucho precisamente por este asunto de, bueno, en enfermedades que pueden, que tienen el PKU y todo eso, pero también se asoció en un estudio, varios hicieron, que se asociaba con adelantos de las demencias, como una cosa así. Entonces yo creo que actualmente el que más no ha tenido tanto problema ha sido la stevia, pero la stevia ojalá 100% natural. Y la miel idealmente, o sea, es natural, todo eso, pero tenemos que tener cuidado para personas que están con sobrepeso, los obesos y aquellos que tienen diabetes, porque el sobrepeso, obesidad
resistencia a la insulina, tienen todas esas cosas, entonces le vamos a cargar más a la sangre fructosa que se va a transformar en glucosa, que saca, vamos a estimular, se puede decir, todo este proceso del pancreático para la formación de insulina. Así es. Ya pues, muchas gracias, Tilda, por todas tus respuestas y por tu exposición. La tagatosa me ponen ahí también. Sí, la tagatosa y la lulosa. ¿Qué pasa La tagatosa con parece ella? que la usamos mucho para los pasteles, para hacer más, no sé mucho ahí en realidad. Aparte de la tagatosa, sé que la usan bastante para la pastelería y para los diabéticos en hacer esas, pero no sé cómo será en términos de hacerlo endulzante, así como eso. Pero no hubo tampoco tanto con eso, sino que yo lo que más vi y leí fue con respecto a la sucralosa, el aspartame, la sacarina, que tampoco es, pero es la más metálica para el sabor, y lo que es las bebidas endulzadas como las light o las cero, que también tienen ese componente. Bueno, con esto entonces nos quedamos y en la próxima sesión, que va a ser el día... Parece que en para julio. esta fecha, el 10 de Ahí les voy a julio. explicar más también en eso más de la vitamina D, lo que pasa con esto, por ejemplo, que nos preguntan que ya cómo estos nutrientes, macronutrientes, se van al organismo y mejoran la capacidad de enfrentar la diferentes cambios que tiene el envejecimiento propio, como también algunas enfermedades. Sí, pues. Así que los dejamos muy invitados a la próxima sesión del 10 de julio, a la misma hora, con la segunda parte de esta clase. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, alrededor de 320 personas, incluso 350 en el momento en que vi la máxima conexión de Arica Punta Arenas, así que... Ay, qué bueno, yo no veo a nadie, estoy sí, así no, como... no los vemos, pero están. Sería súper entretenido mirar para saber, pero no se ve. Pero muy agradecida igual y muy contenta de estar acá. Así que un saludo a todos. Que tengan buena tarde y gracias a Hospital Digital, como siempre, por ayudarnos a llevar el conocimiento a todos lados. Eso. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien.